rutina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye. Buenas tardes, amables radioescuchas de Radio Moderna. Estamos en el segmento La Hora de la Patria de Pulso Informativo. El día de hoy tenemos mucho gusto y el honor de tener en el programa a un dirigente político, de los verdaderos políticos de escuela, que ha formado partido, se ha formado en un partido y además ha hecho partido y ha formado muchos cuadros a nivel nacional a lo largo de mucho tiempo. Nos referimos a Áureo Segarra Pinedo. Él actualmente es presidente de Todos por el Perú, el partido, recordado el partido de la Ola Moradita, que llevó a Julio Guzmán al borde de la presidencia de la República. Y viene a nuestros estudios hoy día a conversar precisamente de cómo se ha reorganizado el partido alrededor de una nueva perspectiva nacional y también hablarnos de su trayectoria, por supuesto, hablar un poco de la coyuntura política actual y sobre todo a puntualizar acerca de la ley de organizaciones políticas, antes llamada ley de partidos políticos, y la ley sobre todo el aspecto de la democracia interna y cómo la está manejando su partido Todos por el Perú. Bueno, bienvenido, doctor Áureo Segarra, a nuestro set de La Hora de la Patria. Muchas gracias a todos los queridos radioyentes y en especial a ti, mi querido amigo. Estoy pues presto para poder responderte a estos puntos tan interesantes que tú acabas de mencionar. Bien, Áureo, para los que digamos son jóvenes, muy jóvenes y todavía no han escuchado de ti o han escuchado algunas cosas a propósito de los últimos tiempos, de Todo por el Perú, sin embargo, tú vienes de las canteras de Acción Popular, con Fernando Belaúnde, con eso de el Perú como doctrina. Así es. Quisiera que nos hables un poquito cómo son tus raíces peruanas, cómo tu niñez, tu juventud, cómo te gusta la política y cómo llegas a Acción Popular. Un poquito haznos esa referencia, por favor. Bien, y gracias, porque es una etapa de mi vida muy interesante para mí, para la familia y para algunos amigos. En realidad, yo hasta los 28, 30 años, yo no militaba en ningún partido político. Mi objetivo era simplemente ser un profesional, tener éxito en la vida y de una y otra forma lograr, digamos, consolidarme como un profesional exitoso, con una familia adecuada. Lo conseguí a la edad de 30 años, tenía una familia, tenía casa, tenía carro y además estaba fuera del trabajo regular que hacía, enseñaba en la Universidad Garcilaso de la Vega como catedrático. Hice algunos libros y en fin, y en esas condiciones es cuando un destacado líder de Acción Popular, el señor dicho sea de paso ya no está con nosotros, señor Mimbela, Jesús Mimbela, me invita a tener una conversación con algunos líderes de Acción Popular, entre ellos el doctor Javier Ares Estela, el doctor Javier Alba Orlandini y posteriormente con Manuel Ulloa Elías, para establecer como un independiente en el plan de gobierno de Acción Popular. Posteriormente me inscribo y bueno, hago una carrera política hasta llegar a ser un líder dentro de Acción Popular, obteniendo siendo y teniendo el reconocimiento de la militancia que me eligió en reiteradas oportunidades como su representante, no solamente ante la representación nacional en el Congreso, sino también en cuanto evento partidario existía para diferentes actos públicos, ¿no? Entonces siempre tuve en ese tiempo llegaste a ser diputado, senador o era congresista, se llamaba como tal. No, se llamaba diputado. Yo fui diputado, fui electo y fui reelecto. ¿Diputado o sea, por Lima? Por Lima. Diputado por Lima. Sí, yo no puedo decir que no fui profeta en mi tierra, porque nunca fui a ser elegido por mi pueblo, ¿no? Fuiste diputado por Lima. Por Lima, varias, sí. En varias oportunidades, ¿no? Ok. ¿Cuál ha sido tu carrera de inicio en cuanto a la profesión, digamos, Bueno, yo soy licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales, esa es mi profesión. Estudié contabilidad, estudié los 10 ciclos de contabilidad y luego establecí, digamos, todo un desarrollo profesional y finalmente en el ámbito comercial también incursionó y tengo unas pequeñas empresas, ¿no?
Perfecto. La cercanía con Fernando Belaúnde, con este ejercicio de la política en Acción Popular, digamos, ¿cómo marcó tu vida en cuanto a ese cariño por la patria? Siempre recordamos a Belaúnde, ¿no? Sí. El Perú como doctrina y Sí. el pueblo lo hizo, ¿no? Sí, yo creo que, no creo que exista nadie que haya militado y que conozca digamos, el valor de Acción Popular, que no tenga una conducta adecuada. Y si no la tiene, lo lamento mucho, porque los que yo conocí tenían ese estilo y esa adecuación. Lamento mucho lo que está pasando últimamente, pero creo que lo superarán en algún momento. Haré votos para que así sea. Dicho esto, yo quiero decirte que efectivamente el pensamiento de Belaúnde era que el Perú era toda una doctrina, todo digamos un receptáculo de doctrina, y que no se necesitaba ir a buscar doctrinas foráneas para mirar al Perú, ¿no? Ese era más o menos en síntesis. Y digo esto porque tuve la suerte, además, de tener, digamos, una responsabilidad de hacer un libro conjuntamente con otros destacados profesionales dentro y fuera del partido. Hicimos un libro muy interesante que se llama Acción Popular, Teoría y Praxis, ¿no? Entonces, sé lo que estoy hablando y de qué se trata. Por otro lado, quiero comentarte de que con Acción Popular tuve un desarrollo político realmente notable, entendí lo que es la buena política, lo que es hacer política, por mi misma profesión, también sé lo que es hacer política. Nací digamos, como yo digo, una simbiosis entre la parte ubérrima de la Amazonía y la zona telúrica, escarpada de los Andes. Mi padre es cajamarquino, es celendino, y mi madre es de la Amazonía, de la zona de San Martín y Loreto. Excelente. Entonces, pues tú comprenderás que soy parte de esa simbiosis, ¿no? Entonces, tengo también en el seno de este hogar, éramos cerca de 10 hermanos, y hemos tenido una crianza muy buena, con muchos valores, con muchos principios. Y eso se ha traducido en mi vida personal, política y laboral. Muy bien. Y hablando de ese tiempo, otra vez, digamos, Belaúnde con Acción Popular tenía al Perú como doctrina, y en ese tiempo habían las doctrinas importadas, pues, ¿no? Claro. En realidad, las doctrinas del marxismo, ultra ¿no? izquierda, Los ¿no? marxistas comunistas, ¿no? Hablemos así claro, con su ideología propia. Es que a veces ellos no quieren, dicen, no, mira que esto, no. Claro. Pero Eso bueno, es importadas, marxismo, ¿no? como fueran, pero importadas desde ese punto de vista. Pero también las otras doctrinas importadas con de repente, el neoliberalismo, que en ese tiempo no se llamaba neoliberalismo, Sí, pero era liberalismo. que era liberalismo Era en ese liberalismo. tiempo, porque ahora ya estamos en el nuevo liberalismo, ¿no? Con la globalización incluida, ¿no? Y otros vicios. Así es. Entonces, y por otro lado estaba el aprismo. Así es. El aprismo, que también, bueno, era hasta cierto punto nacionalista, digamos, de alguna manera. ¿Cuál era la diferencia fundamental en que, por ejemplo, Aya de la Torre defendía a los obreros, las 8 horas, defendía a las clases medias, y en ese tiempo, de repente, en el panorama político, como que Acción Popular era más de centro derecha o centro, no sé? El gran drama del APRA era, creo, una indefinición en los conceptos ideológicos. Por un lado era indoamericanismo y por otro lado era antiimperialista. Pero por el otro lado, digamos, tenía muy buenas relaciones con unos y con otros. Y no tenía una definición exacta. Entonces, cuando uno le pregunta a los apristas cuál es tu ideología, entonces es un poco que ellos hacen 1000 artilugios para llegar a algo, ¿no? Pero en realidad hay una indefinición ideológica. Y creo que eso fue siempre el problema del APRA. Pero en el caso de Acción Popular, el Perú como doctrina fue desarrollado muy bien por Francisco Miro Quesada Canto Arias, que fue uno de los filósofos de Acción Popular, y desarrolló una teoría a mi juicio, y yo digamos, no ahondo mucho en ello, porque no estoy tan convencido de eso, porque él desarrolló la teoría de un humanismo situacional. Es decir, el humanismo de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a la situación de un país
geográficamente X, digamos, una cultura ancestral realmente muy enraizada como la incaica, ¿no? Entonces, ese es el tema. Nosotros, por ejemplo, en Todos por el Perú, sin embargo, tomamos una decisión muy concreta. ¿Cuál es nuestra ideología? Y entonces dijimos, por un lado, no somos precursores, ni mucho menos seguidores de un liberalismo neoliberalista como se conoce hoy día a ultranza, ni tampoco, por otro lado, somos marxistas o comunistas en general. Okay. Entonces, ¿nosotros qué somos? Okay. Somos humanistas, pero un humanismo integral de centro. Okay. Y yo podría desarrollarte las especificaciones, porque dentro del humanismo hay especificaciones. Y vamos a hablar también, un poquito de eso ya en el segundo bloque. Son 4 bloques. En el segundo bloque nos vamos a hablar de Todos por el Perú y cómo recoge toda esta experiencia suya, mi querido Áureo Segarra. Bien, nos vamos a una pausa y regresamos en La Hora de la Patria. Estamos de regreso en La Hora de la Patria con Áureo Segarra, presidente de Todos por el Perú. Y bueno, vamos al tema de Todos por el Perú, Áureo. ¿Cómo así se forma Todos por el Perú? Tengo entendido de que en realidad ya sumando todos los pormenores del partido, tiene algo de 15 años de fundado, ¿no? El 23 de febrero de 2002, pero inició como una coordinadora. Así. Explícanos un poquito los antecedentes y cómo deviene tanto en la parte estructural como en la parte ideológica o qué sentido tiene Todos por el Perú. En realidad tiene 14 años de fundado. Es un partido que nace con puro independientes. Decidieron el año 2002, 2003 hacer un movimiento y para lo cual necesitaban, digamos, estar inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones. Pero como todos sabemos, esto pasa por tener, digamos, firmas. Sin esas no es posible. Y en ese tiempo les daban 1 año solamente. Hoy día están dando 2 años, un poco más generoso. Entonces en esa época eran solo 1 año. Bien. Personalidades como Drago Kisi, como Gonzalo Aguirre, como Raúl Salazar, como Elmer Cuba, como María Méndez y tantos otros más que decidieron realmente hacer este movimiento. Más o menos fueron cerca de 300 personas. Y ahí es donde acuden a mí para darles una orientación política, cómo hacer, digamos, un partido político. Entonces yo les dije, lo primero que les dije fue lo siguiente: mire, hacer un partido político lo pueden hacer en el tiempo, pero lo difícil, como todo en la vida, es mantenerse en ello. ¿Tú te integraste ya desde esa primera fecha? Porque ellos vienen de Unión Nacional con Lourdes Flores, ¿no? O sea, ellos vienen de Unidad Nacional. De Unidad Nacional. Pero no inscritos, porque ellos eran independientes. Claro, o sea, parte de la apoyando la candidatura de Lourdes Flores, no todos, algunos de ellos. Pero tú en ese entonces todavía no eras parte de esa política. Tú estabas en Acción Popular todavía. No, yo estaba retirado, ya tenía retirado 8 años. Yo me había retirado viendo todos los problemas internos que había. No quise ser parte de eso. Y me fui de lo más silenciosa que pude. ¿No estabas en Unidad Nacional tampoco? No, tampoco. Ya. Entonces, fui invitado por muchas organizaciones políticas, que en paz descanse, Alberto Andrade Carmona me invitó para estar en su organización, pero de mí no se trataba de salir de Acción Popular para irme a alguna otra organización. Esa no era mi idea. Mi idea al salirme era que algún momento de repente podía salir de esta situación de marasmo que estaba el partido y si no era así, seguir en mi vida profesional. Yo siempre he sido un tipo exitoso en mi vida profesional. Yo no dependo de la política, no dependo y nunca he dependido de la política, dependo de lo que yo sé hacer. Entonces, y lo mismo en mi familia, ¿no? Entonces, para mí, yo no he sido un chiquillo que salió de 16, 17 años para buscar un puesto de trabajo en un partido. He sido un profesional exitoso cuando he entrado a este partido. Entonces, muy bien. Entonces, para formar esta organización política me invita, entre ellos Drago Kiss y algunas otras personalidades más, para orientarlos. Y por eso les dije, armar un partido político no es para un tiempo determinado, esto es un tiempo indeterminado. Y para lo cual necesitan ustedes 4 requisitos. Primero, tener una estructura organizacional a nivel nacional, tener estructura. Segundo, tener afiliados. Y el que le da basamento a la estructura y a los afiliados es la ideología. Tienen que tener ustedes una ideología, porque sin esa se pierden, no saben a dónde van a ir. Es un barco a la deriva o es un avión en el aire sin saber dónde va a aterrizar. Entonces lo que necesitamos es eso. Y cuarto, producto de esta tercera, son los planes y programas de gobierno que hay que hacer. Entonces, si queremos tener un modelo de país,
tenemos que tener estas 4 condiciones para apuntar a ese modelo de país. ¿Y qué es lo que requerimos para llegar a ese modelo de país? 2 cosas les dije. Lo primero es el plan y el programa de gobierno realizado. Y el segundo, un equipo. Y cuando se habla de gobierno estamos hablando de más o menos cerca de 3.000 personas a lo largo, en todos los niveles de gobierno, los que se requieren para manejar este programa. Entonces no es una situación de una aventura. No se trata de llegar al gobierno por llegar. Entonces se trata de saber para qué llego y qué objetivo persigo, qué finalidad quiero realizar y finalmente cuál es mi modelo de país o de ciudad que yo quiero hacer. De eso se trata. Entonces ellos dijeron que sí, que lo iban a hacer y efectivamente al año se inscribieron. Fue el único partido que se inscribió. Mire usted, ¿quiénes estaban ahí? 2004, más o menos, Yehude Simo tenía el Partido Humanista y ya él era gobernador recuerde, de la región Lambayeque. Hasta ahora no lo pudo hacer. Humanista, ¿no? A ver, Rospigliosi, Gino Costa, Susana Villarán, la señora esta que está hoy día, Mendoza, la señora Glave y otros más quisieron hacer fuerza social, no pudieron inscribirlo. Mi amigo Rey no pudo inscribir sus partidos. El único partido fue de estos independientes que se en ese tiempo, por eso se llamaron la Coordinadora Nacional de Independientes. El año 2011 me preguntan a mí, ¿es necesario seguir con esto? Les dije, no, hay que buscar un nombre más político. Pero no lo busquen ustedes, que hay que hacer focus group. ¿Qué dice la población? Entonces, hicieron un focus group y ahí surge, entre otros nombres que se dan en el focus group, aparece el nombre de Todos por el Perú, que gana con más del 90% de la aceptación. De esa manera es que tenemos. Finalmente, en el año 2015, tratamos de cambiar el fondo de nuestra marca, que era rojo oscuro, ponerlo en morado. Como tú sabes, nuestra marca es la antorcha morada, es la antorcha, perdón. Entonces quisimos cambiar, desgraciadamente los abogados del ex candidato nuestro hicieron malas cosas, no se pudo hacer y eso quedó en stand-by. Lo que te puedo anunciar hoy día es que acabamos hace una semana de tener una asamblea estatutaria con el visto bueno del Jurado Nacional de Elecciones, en la que nosotros acabamos de modificar nuestro estatuto y ponemos del fondo rojo oscuro al fondo morado con la antorcha blanca. Entonces dentro de poco vamos a entregarle al jurado para que nos emita la resolución correspondiente. Excelente, ¿Ves? Muy bien. Entonces esa es la trayectoria de este partido. Ahora este partido está compuesto por gente que ha estado en los más altos niveles de gobierno, comenzando por el que habla, pero jamás tuvo ni siquiera un matiz de corrupción, ni uno. Y yo, en el proceso anterior, en el Canal 4 y con Juliana Oxenford en radioprograma, lo dije. Si alguien conoce que estos fundadores de este partido, y especialmente este presidente, tiene alguna cosa de corrupción en el gobierno, es el momento que nos quiten por esta situación y no por un problema menor administrativo que la Constitución no ampara. Nadie se presentó. ¿Ve usted? Entonces es un partido limpio. Es un partido limpio, ¿por qué? Porque no solamente tuvimos funciones públicas de gobierno, sino muchísimos de ellos están en pequeñas empresas y también cumplen, como todo empresario cumple sus obligaciones. En estos 14 años que refiere usted, llevaron, bueno, seguramente formaron muchos cuadros también. Veía que Los Olivos, por ejemplo, el distrito de Los Olivos, claro, usted fue un impulsor de su creación, ¿no? Entre otras cosas más. Sin embargo, llegaron a ser parte de gobiernos regionales, municipales o del gobierno congresal en algún momento. En el año 2010, como tú sabes que fueron las elecciones regionales y municipales, quisimos hacer un ensayo y lo hicimos en los gobiernos municipales. Tuvimos por Huaura alcaldes, por Cajamarca alcaldes, por la Amazonía otro alcalde. Y te puedo decir en este momento, estos alcaldes están saliendo limpios. Totalmente. Eso también es otro valor que tiene, porque el partido no los deja sueltos. El partido tiene cuadros técnicos y esos cuadros técnicos los van monitoreando. ¿Tienes algún problema? Acá no te vamos a cobrar, no nos vas a pagar una consultoría, pero sí te decimos que esto debes de hacerlo o contrata un profesional X que tú requieres para esto. ¿Ve?
Muy bien, me parece muy bien esa formación de cuadros y esos logros que tuvieron desde el punto de vista electoral. Sí. Sin embargo, realmente, como dijeron, la ola morada fue el hito que hizo conocer mucho más al partido Todos por el Perú. Sin embargo, este personaje, esta persona, la persona de Julio Guzmán, no era precisamente un cuadro que se había formado dentro, sino más bien fue un invitado, o quisiera que tú me refieras cómo llega al partido, porque hay mitos, hay leyendas urbanas de cómo llegó Julio Guzmán al partido, a Todos por el Perú. Yo te agradezco esta pregunta y creo que te voy a guardar coherencia con otras declaraciones que yo hice. Sí, antes de que refieras, yo te quiero decir un poco las leyendas urbanas. Una por ahí, dicen que el primo de Belmont lo lleva al partido y lo presenta y lo financia. Otros dicen que es más bien un PPK chiquito que por ahí que se filtra. Otros dicen que es más bien del gobierno de Humala, que es el nuevo humalismo, o la carta bajo la manga de Humala, ¿no? Y él mismo dice que no, él refiere otra cosa. ¿Cuál es la verdad de todo esto, Áureo? Yo ya era presidente del partido y por lo tanto te puedo decir cómo llega. Guzmán llega a través de un gran dirigente y fundador nuestro, Elmer Cuba. Lo que sucede es que Elmer Cuba lo escuchó en un foro plantear temas de gobierno. Le pareció interesante. Y cuando conversaron, le dijo: yo tengo interés en el día de mañana en poder hacer una carrera política en algún partido. Entonces le dice: yo soy miembro de un partido. Obviamente no todos tienen por qué conocer que Elmer Cuba, por ejemplo, es fundador de Todos por el Perú. Entonces le dijo: yo te invito a mi partido. Por lo menos esto es lo que me refirió a mí Elmer Cuba. Entonces, el economista, ¿verdad? El economista, el reconocido claro, economista, ¿no? Okay. Entonces, él lo trae y lo presenta. Entonces, obviamente nosotros siempre somos respetuosos, y lo hemos dicho, de la ley. Hemos hecho este partido no para incumplir la ley, sino para tratar de cumplir la ley. Y además para dar nuevas oportunidades a nuevos jóvenes, con nuevos proyectos, con nuevas ideas y con nuevo vigor, con nueva fortaleza. Y por eso es que los fundadores, nadie dijo: voy a ser candidato yo presidencial, como no lo van a decir para el 2021. Ni yo mismo. Yo tengo todas las condiciones, tenía para poder siendo presidente y tenerlo todo. Experiencia, presencia, oratoria, era la oportunidad, mensaje. Era la oportunidad. Si tú quieres verlo así, era la oportunidad. Claro. Sin embargo, no. Hemos preferido darle a la gente joven. Muy bien. El tema es que él se inscribe, porque tenía que inscribirse, y le dijimos: tú no eres el único candidato, van a venir otros, como está sucediendo hoy día. Nos parece muy bien. Entonces, él se ha sometido a un proceso interno después, posteriormente, y ha salido, ya deja de ser precandidato y fue candidato, como va a pasar ahora en las municipalidades. Dígame, ¿él llega a ser presidente del partido? No llega a ser presidente del partido. Lo que él dentro de su desarrollo político tenía la mira de que el día de mañana, haciendo los requisitos que pide el estatuto, llegar a ser presidente del partido, pero no llega a ser presidente del partido. O sea, no. Y él se acoge a toda esta organización partidaria y a la ideología también que se ha desarrollado a través del tiempo. Él asume todo eso. Él asume porque él, para nosotros, la parte fundamental de cualquier afiliado, y yo le puedo traer aquí muchísimos afiliados o visitarnos ustedes en nuestras sedes, lo primero que le decimos: este es tu punto de partida, conoce la ideología nuestra. Si tú te coincides con esto, perfecto, y si no, muchas gracias. Y lo otro es qué reputación tienes, porque ni lavado de activos, ni narcotráfico, ni estar metidos en problemas, por ejemplo, de violencia familiar reiteradas. Muy bien, nos vamos a una pausa y vamos a hablar en el próximo bloque sobre precisamente la ideología del partido y cómo se articula esto en la ley. Muy bien, nos vamos a una pausa y regresamos. Puerto Rico, Nación Mantapacha. Bien, bueno, estamos de regreso en la hora de la patria, este tercer bloque, y conversábamos de Guzmán, ¿no? Como después de tener primero 2%, llega a marzo y
en la encuesta llega al 20%, y es ahí cuando la derecha peruana se empieza a preocupar, porque realmente le estaría pisando los talones en ese momento a Keiko Fujimori. Y es cuando, de alguna manera, argumentando algunos incongruencias, incompatibilidades en el proceso de elección interna, bueno, lo dejan a un lado a Julio Guzmán y a Todos por el Perú. ¿Cuál es su comentario en este aspecto? Bueno, efectivamente, digamos, en el mes de, si usted lo hubiera visto a Guzmán en el mes, digamos, a ver, de junio o mayo del año 2015, era un Guzmán, un tecnócrata, ¿no es cierto? Así es. No casi no sonreía, ¿no es cierto? Un lenguaje muy, muy alambicado para una élite. Entonces, lo que el partido trató de hacer es que ver si tiene condiciones. Lo vimos que tenía condiciones, y lo único que se hizo es recomendarle que se tome un buen profesor de oratoria, un buen profesor de teatro, porque el político tiene que ser actor, tiene que saber actuar, tiene que saber moverse. En el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, claro. En el escenario adecuado. Entonces todo eso se hizo. El resultado, además, como no teníamos demasiados recursos para salir, con todo lo que puede darse, digamos, hacia afuera, en la televisión, en los periódicos más de mayor alcance nacional. Entonces usamos, y en buena hora que lo usamos, las redes. Ahí tuvimos el apoyo de dos personas que me parecen muy interesantes. Por un lado, un diseñador y creativo, Daniel Olivares, que supe que ha estado con el ministro de Cultura y ahora creo que en la presidencia del Consejo de Ministros, creo que ya ha renunciado. Y el otro, un chico, un huancaíno, que fue parte del equipo de Tony Blair y después de Obama, en el equipo de redes. Entonces este chico, John Reinaga, es el que hicieron todo este trabajo con un equipo, digamos, de operadores de redes. Hicieron un trabajo maravilloso sobre los mensajes creados y también sobre, digamos, los trabajos realizados en el campo. Eso lo tuvimos aplicado muy bien, y obviamente yo recomendaba que el candidato, si no hay recursos, hay que caminar. Hay que ir al cerro, hay que ir a las paradas, hay que ir a los mercados, hay que darle la mano a todos los ciudadanos. Si estás en Miraflores, y comer su chicharrón. Claro, si estás en Miraflores, no solamente estés en el centro de Miraflores, porque Miraflores tiene también zonas un poquito bajas, claro. Hay que ir allá, que no se sientan discriminados. Si te dan un pote de chicha, tómalo. Si te vas a ir a la selva, abrázate con la cháninga. Si te vas a la sierra con la mamita linda, que tu corazón te diga, y punto. Claro, hubo un candidato llamado el Señorito que no hizo esas cosas. Sí, pues sí, pagó caro eso también. Sí, hablábamos entonces que él venía como invitado. El jurado... Invitado no, se inscribió, él estuvo inscrito en el partido 3 años. Tuvo una trayectoria. Sí, sin claro. Embargo, el partido, el Jurado Nacional de Elecciones observó que no había habido un procedimiento adecuado en cuanto a la elección, en cuanto a la presidencia del partido, las autoridades, ¿no? Eso fue un... Esto es una cosa que este es el segundo programa que voy a decir lo que no dije anteriormente, porque preguntas no hubieron directas sobre esto. El gran tema acá fue los abogados del partido que saben sobre temas electorales y sobre todo la parte procedimental, no fueron escuchados por Guzmán. Guzmán tenía amigos de la presidencia del Consejo de Ministros y de ser viceministro. Prefirió a estos abogados amigos de él que hicieron las cosas mal. ¿Correcto? Dicho esto, habiendo habido este error administrativo, no era para que saquen al partido ni al candidato, porque la Constitución es bien clara. Cuando una norma de menor jerarquía colisiona con la Constitución, eso lo sabe el ABC del abogado, colisiona con la Constitución, prima la Constitución. Y la Constitución señala claramente, taxativamente, la participación. Digamos que había habido un error administrativo menor. Por los abogados de Guzmán. Dentro de la democracia interna. Ya fue la soberbia, desgraciadamente. Hay cosas que hay que decirlas con su nombre. Bien, ha devenido el tiempo, ahora Todos por el Perú se ha reorganizado, ha tenido elecciones internas en septiembre del 2017. Sí, así es. Ha sido... Hace poco tiempo. Nosotros realmente, después de ser retirados, volteamos la página
y comenzamos a caminar todo el país. Hoy le puedo decir que estamos en las 24 regiones que tenemos en el país y estamos en muchísimas provincias, capitales de regiones y en muchísimos distritos. Nuestra tarea es bien ardua para saber en qué sitios vamos a presentarnos. Ahí donde no tengamos un buen perfil de ciudadano que nos represente, simplemente no nos presentaremos, porque no estamos sensualizados del poder por el poder. El poder sí, pero para gobernar bien. Entonces estamos en un tránsito. Por otro lado, tenemos que adecuarnos además a la ley de organizaciones políticas. Justamente a eso íbamos. ¿Cómo lo toman esta ley de organizaciones políticas y sobre todo el proceso obligatorio de democracia interna que debería haber en todos los partidos? Y en ese sentido quería yo felicitarlo porque hemos visto tanto las declaraciones del candidato Bayak, que va a la alcaldía de Lima, como de los demás candidatos, bueno, se presentan como precandidatos, tal como dice la ley. Y me parece que va a haber elecciones internas en su partido. Así es. Empezando desde la cabeza. Desde la cabeza. Así es. Lo que sucede es que la ley hoy día llamada Ley de Organizaciones Políticas te establece en la parte medular lo que se llama la democracia interna. ¿Qué cosa es la democracia interna? Es tener derechos y tener deberes. Dentro de los derechos que tiene un ciudadano que se ha afiliado a un partido político, es abrazar su ideología, es defender la estructura de su partido, pero al mismo tiempo también, uno de sus derechos es participar en todo proceso interno, de elección interna o de elección popular. En este caso estamos hablando de elección popular. Entonces todos tienen el derecho, por lo tanto se llaman precandidatos. La ley establece, de acuerdo al procedimiento que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones, las elecciones desde marzo. Es desde marzo hasta mayo. En mayo está todo sellado, ya dejan de llamarse precandidatos para tener la candidatura. Mientras tanto, el señor Bayak, que seguramente tiene muy buenas condiciones para ser alcalde de Lima, se seguirá llamando precandidato. Precandidato. Alberto Bayak, como los cientos, miles de precandidatos nuestros, saben perfectamente bien que ellos son precandidatos. Si mañana más tarde alguien quiere, cumple el requisito, se presenta y por ejemplo, este presidente del partido no puede decirle no se presenta. El único que le puede decir no, usted no reúne estos requisitos es el Tribunal Nacional Electoral. Usted como presidente del partido Todos por el Perú y acá ante nuestros radioescuchas de Radio Moderna y de todo el Perú, como presidente del partido, usted no va a poner a nadie a dedo en su partido. Ya lo saben los militantes, ya lo han visto en el proceso anterior para las listas parlamentarias. Nunca puse a nadie, nunca recomendé. Se hicieron. En el proceso anterior fui demasiado drástico con mi propia familia. Yo tengo un hijo que tiene 14 años en el partido, ha ayudado a fundar, es un abogado de 37 años. Le pedí que no me pida un sitio, un cupo en la lista del Parlamento cuando tenía 20% Guzmán, que muy bien se podía pensar que va a salir, podía haberle puesto en el número 2, número 3, número 4. Le dije a mi hijo, no, para tener la tranquilidad de tener realmente un orden y una máxima autoridad para que cualquier zamarro que no cumpla los requisitos o que nos haya mentido poderlo sacar y no se crea que porque quieras favorecer a un hijo. Fui demasiado, creo. Pero de todas maneras es algo encomiable y que realmente debería ser imitado por muchos partidos y movimientos, porque estamos acostumbrados a ver los vientres de alquiler. No, los hijos. ¿No ve usted los hijos de Alan García metido allá? ¿No veo los hermanos de los Fujimoris? ¿No ve usted de Acuña en primer lugar el hijo? Hágame el favor, aquí estamos acostumbrados a eso. Y partidos de familias, ¿no? Tenemos que cambiar al país. Claro, tenemos pero con el ejemplo. Tenemos ya partidos y hasta queremos, algunos peruanos quieren tener dinastías. Sí, dinastías por supuesto, japonesas o dinastías del extranjero. Claro que sí. Dinastías tipo Kuczynski, ¿no? ¿Usted cree que Toledo dejó que alguien de su organización sea un precandidato? ¿No vino con todo el problema que él tenía a ser candidato? ¿De qué estamos hablando? ¿No ve usted cómo el señor Humala lo sacó a Urresti? Apenas vio que Urresti no tenía más que 2%, lo retiró. ¿De qué estamos hablando? Lo que pasa es que aquí en nuestro país la ley se mide con dos ojos. Se carga con uno y con el otro se es muy complaciente.
No vio lo que pasó, lo retiraron a Acuña, nos retiraron a nosotros, según la ley, por esto, pero resulta que la señora Fujimori, que se aparece entregando recursos, ¿no es cierto?, en un proceso, dicen no pasó nada, y luego después la ley decía que si hay alianzas, y en este caso el APRA, el PPC y el del señor Sotomayor hicieron la valla una era alianza, un poco más, ¿no? La valla subía. Era 7%, claro. Pero resulta que al final dijeron, no, esa ley no vale esta, 5%. Sí, le aplicaron Porque la se anterior. quedaban sin congresistas y sin nada. Así es. Entonces, como usted dice, la ley se aplica de manera discriminatoria. Por eso le digo, tienen dos ojos, uno bien cargada y la otra muy laxa. Así es. Bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo en marzo este proceso de democracia interna? ¿Ya tienen su comité electoral? Hay un ¿Cómo? Tribunal Nacional Electoral que ya está reconocido por el Jurado Nacional con resolución. ¿Ustedes van a convocar al Jurado Nacional de Elecciones para ser veedores? Así es. Porque eso es voluntario. Eso sí es voluntario. Nosotros lo hemos hecho en el proceso anterior, por ejemplo, para elegir a las autoridades. Exactamente, para autoridades nacionales. Le enviamos un oficio, ellos nos dijeron que tenían mucha carga, en fin, es también potestativo de estar o no estar, pero indistintamente de eso, al final nos dieron la resolución de reconocimiento, ¿no? Muy bien, excelente. Vamos a escuchar al señor Paulo Guerra García, que él es el responsable del área de asistencia técnica de la OMPE, a propósito de lo que es la democracia interna, ¿no? ¿Me permite hacer claro. eso? Sí. Bueno, no sale. A ver. Pon música un ratito, por favor. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Democracia interna, ¿cómo entenderla? Bueno, la democracia interna es el proceso mediante el cual las organizaciones políticas llevan a cabo la renovación de sus autoridades y también la elección de sus candidatos de elección popular. Es decir, todas las organizaciones políticas, llámense partidos políticos o movimientos regionales, están obligados a cada 4 años hacer renovación de sus dirigencias, ¿no? Pueden ser secretarías nacionales, comités directivos, ejecutivos, las denominaciones varían de un partido al otro, ¿no? Y además, cuando nos acercamos a procesos electorales grandes, como en el caso del 7 de octubre, elecciones municipales, también hay unos procesos de democracia interna en los cuales las organizaciones políticas tienen que elegir a sus candidatos. Es decir, no es lo que algunas veces el público en general llama una designación a dedo, eso no existe, ¿no? Lo que existe es procesos en los cuales los partidos políticos u organizaciones bajo la modalidad que ellos escojan, eligen a sus candidatos. Es decir, entre marzo y mayo es el periodo que nos tocaría para este año. Por supuesto. Muy bien, hemos escuchado al señor Paulo Guerra García. Sí, efectivamente, y lo felicitamos, amigo Aureo Segarra, porque en Todos por el Perú, al parecer, hay ese espíritu democrático de poder escuchar al militante y ejercer su derecho de elegir y ser elegido. En ese sentido, ya viniendo el 7 de octubre son las elecciones municipales y regionales en todo el país. Entonces, para Lima, hablando de Lima, ¿cuál es la propuesta fundamental del partido Todos por el Perú para Lima? Primeramente, tenemos nosotros un precandidato, como tú bien lo has señalado, Alberto Valla, es una persona bien formada, de unos 50 años de edad, con niveles académicos buenos, con una experiencia municipal y también una experiencia en el gobierno central, ha sido asesor del Ministerio de Vivienda. En fin, tiene todos los requisitos y condicionantes que le van a permitir realmente hacer una buena política. Como tú sabes muy bien, ¿cuáles son los problemas centrales de Lima? Los problemas centrales de Lima son el tránsito descomunal que pasamos todos, que además incide en 3 cosas fundamentales. Incide en la salud. Hoy, según las estadísticas, se ha aumentado el índice de personas que están sufriendo de estrés. Por supuesto. Y hablar del estrés es hablar de muchos males orgánicos.
Estamos hablando de 3 horas prácticamente entre ir y venir al trabajo. Así es. Horas Si perdidas, usted, horas hombre, horas que es para el país. Si usted vive vive usted en La Molina y viene usted aquí a Jesús María o al centro de Lima, son de 2 horas a 3 horas. Si usted viene del Callao o vea usted aquí al Callao, son otro tanto. En fin, uno puede tener ese parámetro más o menos. Si a esto usted le agrega que dentro del tránsito es un tránsito desordenado, agréguele usted toda esa problemática de choques, de gritos, de insultos, etc. Entonces es un problema central el tránsito. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo con el tránsito? Resulta que el gobierno ha remitido al Congreso un anteproyecto de ley y hoy día se ha aprobado en la Comisión de Transportes y otras comisiones para formar lo que se llama la Autoridad Autónoma del Transporte de Lima y Callao. O sea, una superposición de repente... ¿Cómo lo ves? Lo quitan a las autoridades municipales, tanto del Callao como también la de Lima, le quitan estas funciones que estaban dentro de las prerrogativas del ley alcalde orgánica de Lima, de municipalidades y prerrogativas de la alcaldía. Entonces le quitan, todavía no está aprobado, todavía no es ley, pero ya va camino a eso. Pero esperemos que no sea, claro, nos hace recordar lo que hizo Fujimori con Belmo. Así es, ya camino a eso. Pero además, el tema del transporte no es un problema de transporte de Lima y del Callao, es de todo el Perú. Hay que viajar a todo el Perú para que uno vea. Entonces, si uno quiere tratar el tema del transporte, lo tiene que hacer integralmente. Y esa era nuestra propuesta. Que el problema del transporte no es un problema de transporte individualizado o parcelado. Es un problema integral que tenemos que verlo con todo. Estás hablando de Lima, ¿no es cierto? Entonces, con todos los distritos de Lima, tenemos que ver cuántas unidades tú necesitas, qué parque automotor tienes, qué vías tú tienes, qué son las vías alternas que tú puedes manejar, qué capacidad tienes tú de ampliar, por ejemplo, el tren eléctrico o en el caso, por ejemplo, de estas que van desde la zona norte, digamos, hasta el sur. En fin, los anillos viales. Todo, pero son estos temas que si tú te pones a hacerlos son para el mediano y el largo plazo. Y claro, entonces lo que tenemos que ver, ¿qué es lo que hacemos en el corto plazo? Entonces, para hacer en el corto plazo es que tenemos que trabajar todo un programa conjuntamente con los alcaldes distritales. Eso es el plan integral que uno tiene que tener con relación al transporte. Nosotros estamos próximamente a hacer, por ejemplo, un foro que es posible que traigamos a uno de los expertos que le dio solución al problema en Brasil, de Sao Paulo. Era uno de los países, una de las ciudades más densamente también tuburizadas con el transporte. Muy bien, este experto logró, digamos, dar algunas medidas, se aplicaron estas medidas y superaron. Estamos haciendo un esfuerzo para ver si lo traemos. ¿Se trata podría ser primicia acá? Sí, no tengo en este momento el nombre porque hay una persona encargada de eso, ¿no? Okay. Pero es un experto que para que venga y con todos nuestros precandidatos, porque queremos hacerlo ya cuando estén los candidatos, ya no precandidatos, con nuestros candidatos, que podría ser en junio o julio, este gran foro, para que obviamente a nivel nacional todos estos precandidatos conozcan y sepan qué medidas se pueden hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo, que con los planes y programas que tenemos se puedan realizar. Ahora bien, alguien de los radioyentes me puede decir, señor Segarra, pero ¿qué pasa si en estos meses lo aprueban y se convierte en ley la Autoridad Autónoma de Lima y Callao? Muy bien, tendrán esa responsabilidad, pero sí queda para las otras regiones este trabajo que se hace con este experto. Pero además les digo algo más. ¿Usted no cree que el alcalde podría colaborar con la autoridad autónoma teniendo también propuestas serias? Por supuesto. Claro, eso es lo que nosotros decimos. Es nuestra ciudad, no es de solamente todos. quejarnos con la problemática, ¿qué hacemos? No, señor, aquí están, esto es la propuesta que nosotros queremos entregarle. Fíjese, el otro gran problema que tiene Lima es el problema de la seguridad. Exactamente. Pero la seguridad resulta que no está en manos del alcalde. En parte el serenazgo, por ejemplo, no. ¿hasta qué punto puede apoyar? Mire usted, el serenazgo fue creado el año de 1980-83. Fue un alcalde del distrito de San Isidro, recuerde usted.
¿Pero por qué? Para ayudarle digamos, a los policías. ¿Correcto? Pero no es una responsabilidad del municipio. Leamos la ley orgánica de municipal y leamos la ley que estipula, digamos, del Ministerio del Interior y la ley de la Policía Nacional. La responsabilidad total es del Ministro del Interior y de la Policía. Muy bien, pero ¿es solamente ellos responsabilidad de la seguridad, digamos, de la seguridad ciudadana? ¿Son ellos? No. La seguridad es de todos. Es como todos. defensa civil, es tarea de todos. Muy bien, la seguridad del orden interno, no ciudadana, del orden interno, es de todos. Así es, usted nos dijo que tenía sangre cajamarquina y en Cajamarca tenemos las rondas, los ronderos. Pero claro, Así aquí es. tienen que entrar las juntas vecinales, tienen que entrar los fiscales, el Poder Judicial, tiene que entrar el Ministerio de Transportes. Usted me dirá, ¿el Ministerio de Transportes por qué? Pregunte usted cuántos asaltos hay con los omnibuses interprovinciales. Tienen que apoyar, tienen que manejar, como existe en Europa y en Estados Unidos, en Canadá y ahora en Chile, los sistemas de alarma que rápidamente rebotan con la policía si hay algún atraco. Tenemos que trabajar integralmente. El problema del orden interno y de la seguridad es un problema institucionalizado. ¿Quién tiene que liderar esto? Obviamente el presidente de la República, pero su parte el operador político es su ministro del Interior. Claro, efectivamente. Tenemos el transporte, la seguridad. Y ¿no? en tercer lugar, el otro gran problema de Lima metropolitana se llama el desarrollo urbano. Lima es una ciudad, como todas las ciudades del país, totalmente desordenada. Se ha crecido en forma, yo diría, espontánea, y porque estas grandes migraciones, especialmente recordará usted en la década del 60, donde aparece el famoso Poncho Negro, ¿no es cierto? Y finalmente en la década del 80 con el terrorismo, desbordó cualquier ciudad, desbordó en agua potable, desbordó en salud, desbordó en educación, desbordó en todo. Entonces estas migraciones masivas del campo a la ciudad masificaron a las ciudades y los gobiernos no estaban preparados para este aluvión de personas que ven. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer hoy? ¿Cuáles son los efectos más dramáticos que vemos? Es justamente lo que vemos a muchas gentes en la punta de los cerros haciendo casitas, o en el borde de los acantilados haciendo casitas, o en el borde de las acequias haciendo casitas. Cuando viene el invierno, cuando vienen estas lluvias, estas precipitaciones pluviales, o cuando hay un remesón, se cae, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Es, por un lado, ordenar a la ciudad. Los alcaldes tienen que ponerse fuertes, no más invasiones, y ordenar lo que ya tienen. Y en el caso de la prevención, que es el quinto problema, son las prevenciones. Ya vemos que el año pasado, con el famoso niño costero, como un expresidente de Ecuador se ha sonreído del Perú, le dio una cachetada a nuestro actual presidente y expresidente, al actual presidente y al expresidente, el señor Correa, que gastó 3.500 millones en prevención, efectivamente. ¿no es cierto? Y dijo, en el Perú no hicieron esto y miren, van a gastar más de 22.000 millones de eso. ¿Ve usted? Entonces, es prevención. Claro, y eso escapa ya de repente también al ámbito municipal, ¿no? Sino es una responsabilidad del gobierno central. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer digamos, los alcaldes distritales? Trabajar con su alcalde provincial y su alcalde provincial trabajar con el gobierno central. Eso es lo que se tiene que hacer. Muy bien, palabras finales, doctor Áureo Segarra, para nuestros radioescuchos, para todo el Perú, invitando de repente a su partido, a la fiesta democrática que va a haber con estas elecciones internas. Palabras de Áureo Segarra. Yo algo mejor quiero, mi distinguido amigo, algo mejor pedirle al ciudadano que nos ha escuchado. Fíjese, ustedes tienen la llave, porque siempre me han preguntado, ¿y qué hacemos con la corrupción, doctor? Muy bien, los partidos tienen que, filtrar bien sus organismos, pero ustedes tienen la llave para cambiar la corrupción. ¿De qué vale que los partidos cambien si ustedes sigan votando por los corruptos? El 2018 tienen la llave para cambiar la historia del Perú, el 2018 y el 2021. Infórmense bien. Muy bien. Muchas gracias por estar acá en el set. Hasta la próxima, amigos radioescuchas de La Hora de la Patria.